la ley de la selva, violencia táctica y permisividad arbitral. Y es que, oye, hoy en día nos podemos quejar del VAR, de que tiene ciertos errores, de que muchos, por ejemplo, dicen que incluso ha perjudicado lo del arbitraje, pero yo creo que esto hace unos años era un poco la ciudad Sydney. Yo tengo uno de los primeros recuerdos viendo fútbol, creo que incluso era el primero, una final de Copa del Rey entre el Bilbao y el Barcelona. Esto debe ser el año 83-84, yo tenía 5 o 6 años, que ganó el Bilbao y que venía de una época, aquello fue como una finalísima que venía de una rivalidad de los últimos 2-3 años, con un par de ligas que había ganado también el Athletic y previamente la Real Sociedad. Y como aquella final de Copa del Rey, pues la recuerdo no por una jugada en concreto, no por un gol en concreto, sino por la tremenda somanta de palos y leches que se acabaron pegando los jugadores. Como algunos referentes de la época, véase Schuster o Maradona por el Barcelona, o ese gran referente en cuanto a los centrales de los años 80, que era Goicoechea, luego convertido en entrenador y buscando un tipo de juego que poco tenía que ver con cómo era él cuando estaba en activo como futbolista, pues aquello, vamos a decir que acabó regular. Seguramente lo estáis viendo ahora y oye, dándose abrazos y cambiando las camisetas, pues no. De hecho ya había antecedentes con Goicoechea, pues como lesionó a Maradona, como lesionó a Schuster, y las batallas campales, pues las que todavía, pues 40 y pico años después nos acordamos. Pero claro, esto dirás, no, bueno, es que tú te acuerdas del día que pasó como una anécdota. No, este tipo de juego o este tipo de finales, pues igual eran mucho más normales de lo que pensábamos. Pues igual teníamos a jugadores como a Benito, teníamos a Arteche, un clásico del Atlético de Madrid, de algunas maneras más violentas. Teníamos incluso de una forma bastante más reciente, que era, pues, por ejemplo, Simeone cuando jugaba. Simeone cuando jugaba es lo que dirían en Argentina un canchero. Es lo que dirían alguien, pues, que mejor no te pongas por su camino, y sobre todo si eras en aquella época un futbolista técnico, porque seguramente vas a acabar pillando cacho. Tal como le pasó, pues, por ejemplo, a Figo o, por ejemplo, a Julen Guerrero. Yo tengo ahí también marcado, era bastante joven, adolescente, pues un pequeño recadito que dejó a Julen Guerrero en modo de clavada de tacos. De una manera, pues, más física o de una manera de juego sucio como tal, y ya no solo en la violencia, sino en cualquier gesto. Por ejemplo, Hugo Sánchez, que hasta que llegó Messi y Cristiano era el recordman del máximo número de goles marcados en la temporada, no era un tío que precisamente luego en jugadas como córneres y demás destacase por su pulcritud. O detalles, sin salir ni de esa época ni del Madrid, como los de Michel con Valderrama. Esos detallicos que luego dieron pie a todas las cosas que vamos a hablar, que son algunos cánticos que había en la grada, porque era una tendencia muy hecha por gente que igual ahora te está diciendo que la gente de la actualidad, que los chavales tienen muy poca educación y que en su época había mucho más respeto. O incluso como los entrenadores directamente, y me viene a la cabeza Bilardo, a principios de los 90 aquí en España, un poco antes en Argentina, pues directamente decían que al rival había que pisarlo. ¿Habremos perdido colorido? No te digo yo que no, pero bueno, normalmente pon 11 y 5 cambios, 16, igual también esto del exceso de cambios hace que la situación igual en algunos casos ya no mole tanto, pues tenemos garantía de que esos 16 jugadores que han jugado el partido pues lleguen vivos a su casa, lleguen vivos con las mismas piernas, con los mismos meniscos con los que han salido, con los ligamentos en el mismo estado, con los mismos dedos de las manos y de los pies y con el mínimo de magulladoras posible. Que si hemos visto 4 vídeos hace unos años, pues igual no es poco. Y recordad que si estás viendo esto y te está gustando, tienes en el propio canal de YouTube Santi Liébana todos los programas de Apocalipsis Cotidiano, que también nos puedes escuchar y tener una programación online en Radio Club Sábado Sabadete con un montón de programas de compañeros nuestros de producción propia, que no es la típica emisora que parece un playlist del Spotify, que hay programas, que hay contenido, que hay cosas que cuentan que están muy bien. O nos podéis seguir por la parte de audio, por Spotify, iVoox, etcétera, que un servidor promete que lo va a cuidar un poquito más. Por lo tanto, estás llegando hasta aquí, llevas un ratillo viendo esto, tú le das al like,
comentas tus anécdotas, pues de cosas que viste en su momento, de alguna que nos hemos olvidado, de alguna que no estés de acuerdo, pues tú dejas tu comentario. O pues vas viendo el vídeo y al final pues le das ahí a seguir y puedes ver cada semana cosillas. Vamos a seguir.